Job y sus amigos. Charles Henry Mackintosh. Introducción. El libro de Job ocupa un lugar muy particular en la palabra de Dios. Tiene un carácter totalmente propio, y enseña lecciones que no las vamos a encontrar en ninguna otra parte del inspirado volumen. No es nuestro propósito abordar la cuestión de la autenticidad de este precioso libro, ni aportar las pruebas de su divina inspiración. Estas cosas las damos por ciertas, y no tenemos la más mínima duda en cuanto a su veracidad, por lo que dejamos tales pruebas en manos más capaces. Recibimos el libro de Job como parte de las Santas Escrituras, y por ende, para el provecho y bendición del pueblo de Dios. No necesitamos pruebas para nosotros, ni tampoco pretendemos ofrecer ninguna de ellas a nuestros lectores, y cabe agregar todavía que no tenemos intenciones de entrar a investigar respecto de la autoría de este libro, lo cual, por muy interesante que sea, creemos que se trata de algo puramente secundario. Recibimos el libro como procedente de Dios, y esto nos basta. Creemos de todo corazón que es un escrito inspirado, y sentimos que no nos incumbe discutir la cuestión referente a dónde, cuándo, o por quién fue escrito. Para resumir, nos proponemos, con la ayuda del Señor, ofrecer al lector algunos pensamientos sencillos y prácticos sobre este libro, el cual creemos que requiere un estudio más detenido para poder ser mejor comprendido. Quiera el Espíritu Eterno, el autor del libro, explicarlo y aplicarlo a nuestras almas. Amén. Capítulo 1. Prosperidad y orgullo de Job. En la primera hoja de este notable libro, vemos al patriarca Job rodeado de todo cuanto podía hacer el mundo agradable a sus ojos, así como de cosas que podían otorgarle un lugar importante en este mundo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos aquí lo que era Job en su vida. Veamos ahora lo que tenía. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos, y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Versos 2 al 4. Por último, para completar el cuadro, se nos consigna lo que Job hacía. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana, y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Verso 5. Aquí tenemos, pues, un modelo de hombre bastante fuera de lo común. Era perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal. Además, la mano de Dios lo protegía en todo, y derramaba sobre su camino las más ricas bendiciones. Job tenía todo lo que el corazón pudiese desear: hijos, abundancia de riquezas, honor y distinción sobre todos los que le rodeaban. En una palabra, casi diríamos que la copa de su deleite terrenal estaba colmada. Miremos ahora el orgullo de Job. Pero Job necesitaba ser probado. Abrigaba en su corazón una profunda raíz moral, que tenía que ser sacada a la luz, una justicia propia que tenía que salir a la superficie y ser juzgada. Podemos, en efecto, vislumbrar esta raíz en los versículos que acabamos de leer. Él dice: quizá habrán pecado mis hijos. Verso 5. No parece haber contemplado la posibilidad de que él mismo haya cometido algún pecado. Un alma que realmente se ha juzgado a sí misma, un alma quebrantada ante Dios, verdaderamente consciente de su propio estado, de sus tendencias e incapacidades, habría pensado en sus propios pecados y en la necesidad de ofrecer un holocausto por sí misma. Pero debe quedar claro al lector que Job era un verdadero santo de Dios, un alma divinamente vivificada, un poseedor de la vida divina y eterna. No podríamos insistir lo suficiente sobre este punto. Él era un hombre de Dios tanto en el primer capítulo como en el último. Si no nos percatamos de esto, nos privaremos de una de las grandes lecciones de este libro. El versículo 8 del primer capítulo establece este punto fuera de toda duda. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Sin embargo, a pesar de eso, Job nunca había sondeado las profundidades de su propio corazón. No se conocía a sí mismo. Nunca había captado realmente la verdad de su propia condición de ruina, de su total corrupción. Jamás había aprendido a decir: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Romanos 7:18. Si no se comprende este punto, no se entenderá el libro de Job. No captaremos el objetivo específico
de todos esos profundos y penosos ejercicios por los que Job tuvo que pasar, a menos que tengamos en claro el solemne hecho de que su conciencia nunca había estado realmente en la presencia divina, que él nunca se examinó ante la luz, que jamás se midió con la vara divina, y que nunca se pesó en la balanza del santuario de Dios. Si nos remitimos unos instantes al capítulo 29, hallaremos una fehaciente prueba de lo que acabamos de afirmar. Veremos ahí de forma clara la profunda y robusta raíz de la satisfacción personal que había en el corazón de este querido y honrado siervo de Dios, y la manera en que esta raíz se nutría de las mismas señales del favor divino que le rodeaban. Este capítulo encierra un patético lamento por el brillo empañado de sus días pasados. Además, el tono y el carácter de este lamento ponen de manifiesto cuán necesario era que Job se despojara de todo a fin de conocerse a sí mismo. A la luz de la presencia divina, que todo lo escudriña, escuchemos sus palabras: quien me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, y mis ojos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche, y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían, y se escondían, y los ancianos se levantaban, y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba, y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia, y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego, y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo: en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían, y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Pero ahora se ríen de mí, los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Capítulo 29 verso 2. Hasta el capítulo 30 verso 1. Estas, seguramente, son expresiones muy notables. En vano buscaremos aquí los suspiros de un espíritu contrito y quebrantado. No hay rastros de ningún aborrecimiento propio, ni mucho menos de una desconfianza en sí mismo. Expresiones que manifiesten conciencia de debilidad o de insignificancia brillan por su ausencia. En el curso de este solo capítulo, Job se menciona a sí mismo más de 40 veces, en tanto que sus pensamientos no se dirigen a Dios más que 5 veces. Este constante predominio del yo nos hace recordar el capítulo 7 de Romanos. Pero hay que señalar una importantísima diferencia, a saber, que en el capítulo 7 de Romanos, el yo es una pobre, débil, inservible y miserable criatura, que se halla en presencia de la santa ley de Dios, mientras que en Job 29, el yo es un personaje de destacada importancia e influencia, un personaje admirado y casi adorado por sus semejantes. Ahora bien, Job tenía que despojarse de todo esto, y, si comparamos el capítulo 29 con el capítulo 30, podremos formarnos una idea de lo penoso que debió de haber sido el proceso de este despojamiento. Hay un énfasis particular en las palabras, pero ahora, al inicio del capítulo 30, Job traza, entre estos dos capítulos, un agudo contraste entre su pasado y su presente. En el capítulo 30, él se halla todavía ocupado en sí mismo. Todavía es el yo el que predomina, pero cuán cambiado está todo. Los mismos hombres que lo adulaban en los días de su prosperidad lo tratan con desprecio en el tiempo de su adversidad. Siempre es así en este pobre mundo, falso y engañoso, y bueno es percatarse de ello. Todos, tarde o temprano, terminarán descubriendo la hipocresía de este mundo, la veleidad de aquellos que están prestos a exclamar un día:
Hosanna, y al otro día, crucifícale. No se debe confiar en el hombre. Todo marcha perfectamente bien mientras el sol brilla. Aguardemos, empero, que vengan las heladas ráfagas del viento invernal, y veamos entonces hasta dónde podemos confiar en las altisonantes promesas y declaraciones de la naturaleza. Mientras el hijo pródigo tuvo bienes en abundancia para dilapidar, se halló rodeado de multitudes de amigos, con quienes compartía sus riquezas. Mas cuando comenzó a padecer necesidad, nadie le daba nada. Lucas 15:16. Lo mismo ocurrió con Job en el capítulo 30. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el despojamiento de uno mismo y el descubrimiento de la hipocresía y la veleidad del mundo no lo es todo. Uno puede experimentar todas estas cosas y no hallar finalmente más que sinsabores y desilusiones, y tal será el resultado seguro si no elevamos nuestra mirada a Dios. Mientras el corazón no encuentre en Dios su plena satisfacción, cualquier cambio adverso de circunstancias lo dejará sumido en la desolación. Entonces, el descubrimiento de la veleidad y la hipocresía de los hombres lo llenará de amargura. Esta es la explicación del lenguaje que Job emplea en el capítulo 30. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Verso 1. ¿Era este el espíritu de Cristo? ¿Habría hablado así Job al final del libro? Ciertamente que no. Oh, no, querido lector. Una vez que Job se halló en la presencia de Dios, se terminaron el egotismo del capítulo 29 y la amargura del capítulo 30 verso 1. Empero, oigamos todavía más expresiones de desahogo. Hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla, y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Porque Dios desató su cuerda, y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho. Empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad. Versos 8 al 14. Ahora bien, todo esto bien podríamos decir, estaba muy, pero muy lejos del blanco. Lamentaciones, por una grandeza desvanecida, y amargas invectivas, contra nuestros semejantes, no servirán de nada, para el corazón, ni manifiestan para nada el espíritu y la mente de Cristo, como tampoco glorificarán su santo nombre. Si contemplamos a la bendita persona del Señor, veremos algo completamente diferente. El Señor Jesús, manso y humilde de corazón, recibe todo el desprecio de este mundo, sufre el desengaño en medio de su pueblo Israel, y se topa con la incredulidad y los desatinos de sus discípulos. Todo ello Jesús lo asumió diciendo simplemente, sí, Padre, porque así te agradó. Mateo 11:26. Él fue capaz de apartarse de toda la agitación de los hombres y mirar simplemente a Dios para proferir entonces estas fragantes palabras: venid a mí, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Ningún disgusto, amargura, invectivas, ni palabras duras u ofensivas podremos encontrar jamás en este graciable Salvador, que descendió a este mundo frío y sin corazón para manifestar el perfecto amor de Dios y proseguir su senda de servicio, a pesar de todo el odio de los hombres. Pero el más excelente, el mejor de los hombres, cuando se mide con la vara perfecta de la vida de Cristo, no le llega ni a la sombra. La luz de su gloria moral pone de manifiesto los defectos y las imperfecciones del más perfecto de los hijos de los hombres, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. En cuanto a la paciente sumisión a todo lo que fue llamado a soportar, él sobresale en vívido contraste con un Job o con un Jeremías. Job sucumbió bajo el peso de las pruebas por las que tuvo que pasar. No solo dejó escapar un torrente de amargas invectivas contra sus semejantes, sino que hasta maldice el día de su nacimiento. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo: varón es concebido. Capítulo 3 versos del 1 al 3. Encontramos algo idéntico en el caso de Jeremías, ese bienaventurado varón de Dios. Él también, no pudiendo resistir a la presión de las diversas pruebas que se le iban acumulando, dio paso a sus sentimientos con estos amargos acentos: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová,
y no se arrepintió, oiga gritos de mañana, y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Jeremías capítulo 20 versos 14 al 18. ¿Qué lenguaje? Solo piensa en maldecir al hombre que trae las nuevas de su nacimiento, y lo maldice, porque no lo mató en el vientre. Todo esto, tanto en lo que se refiere al patriarca como al profeta, se halla en agudo contraste con el manso y humilde Jesús de Nazaret. Él, el Salvador inmaculado, sufrió pruebas mucho más numerosas y terribles que todos sus servidores juntos. Sin embargo, jamás un solo murmullo brotó de sus labios. Lo soportó todo con paciencia y afrontó la hora más sombría. Con estas palabras: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Juan capítulo 18 verso 11. Bendito Señor, Hijo del Padre, cuán digna eres de nuestra adoración. Nos postramos a tus pies, sumidos en adoración, amor y alabanzas, reconociéndote como Señor de todo, señalado entre 10.000, y todo, el codiciable. Cantares capítulo 5 verso 10 y 16.